Vaticinio para este video. Las primarias de la Venezuela alternativa van a representar un nuevo momento político, una nueva agenda en el quehacer colectivo, quehacer social para este país. Pero esta actividad supone en sí misma una complejidad. ¿Por qué? Porque hay muchos candidatos y cada uno va a querer tener un método hecho a la medida. Y ese riesgo debe enfrentarse con alta política. Bienvenidos a una nueva edición de Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe, nada humano nos es ajeno. Y vamos de inmediato con el análisis. Hay preguntas sobre el ambiente. ¿Cuándo deben realizarse las primarias en Venezuela? Hay quienes abogan por extender ese plazo al máximo, hay quienes abogan por hacerlo tan pronto como sea posible. Otra pregunta sobre el ambiente. ¿Cuál es la complejidad mayor que debe superarse? Tercero, ¿qué haría el gobierno del señor Maduro con esta iniciativa de la Venezuela alternativa? ¿Cuáles son los principales actores que deben involucrarse, tanto nacionales como internacionales, en un desafío de semejante tamaño? Comenzamos de inmediato. Las primarias en Venezuela se realizarán porque, entre otras cosas, en la estructura electoral del país, plasmada en la Constitución vigente desde 1999, 15 de diciembre de ese año, no existe la segunda vuelta. Por tanto, ante la gama numerosa de venezolanos que aspiran a ser presidente de la República, que proponen su nombre para la escogencia, la Venezuela alternativa corre un altísimo riesgo, que por la división, o en todo caso por la pluralidad de candidatos, se dispersen las energías, se disperse el voto y termine el aparato estatal imponiendo al grupo que está atrincherado ahorita en Miraflores, Fuerte Tiuna, y que tiene numerosos señalamientos. El más grave, de acuerdo a Humano en Sociedad, es la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos. Sí, gente que ha sido asesinada, gente que ahora está torturada, gente que se encuentra secuestrada en mazmorras, ahorita en pleno siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI. Eso es lo más grave. Pues bien, para conjugar toda la energía y toda la fuerza de la Venezuela alternativa, es necesario tener un candidato unitario, un candidato que conjugue a todo ese país alternativo. Y como es tal la variedad y el número, no es posible que se pongan de acuerdo por sí solos. Por tanto, hay que darle la opinión, la palabra, a la sociedad. Y para eso las elecciones primarias. Que se realicen estas elecciones primarias es algo sumamente importante, porque además va a dar la iniciativa política, va a marcar el puntero de la agenda en manos de la sociedad distinta al grupo que se encuentra atrincherada en el principal fuerte militar de ese país, como es Fuerte Tiuna, y el Palacio de Gobierno, como es Miraflores. Ahora, ¿pero cuándo deben realizarse esas primarias? Esas primarias, desde nuestro punto de vista, deben realizarse lo antes posible. Cometen un error quienes dicen no, hay que hacerlo después, las elecciones presidenciales son al 2024, por tanto las primarias hay que hacerlas en el 2023 y a finales si acaso. Eso es un error porque le da capacidad de maniobra al grupo atrincherado en Miraflores, Fuerte Tiuna. Me explico. La argumentación de buena parte de la Venezuela alternativa es que las elecciones celebradas en 2018 fueron irregulares, y de hecho lo fueron. ¿Por qué? Por tres razones esenciales. Primero, se alteró la fecha de las elecciones y se adelantó
medio año, 6 meses debían celebrarse a finales de 2018 y de golpe y porrazo, por un arrebato de la maniobra al frente del aparato estatal, se pasaron nada menos que para mayo de ese año. En segundo lugar, se proscribieron los principales partidos de oposición. Y para colmo, en tercer lugar, se inhabilitaron a los candidatos con mayor posibilidades, como por ejemplo el señor López y el señor Capriles. Es decir, el grupo encerrado en Miraflores quiso el camino libre para ellos competir casi que solos, eliminando a los partidos o proscribiendo, suspendiendo a los partidos de oposición, los principales, a los contrincantes electorales, es decir, a los otros candidatos con mayores posibilidades. Y tercero, cambiando la fecha de juego. Es como cambiar el terreno donde se va a jugar cualquier partido. Por tanto, un arrebato tan salvaje merece ser denunciado y era obvio, era natural que buena parte de la Venezuela alternativa desconociera ese evento como un evento que diera lugar al ejercicio legítimo del poder. Eso quiere decir entonces que, de acuerdo a esa narrativa, lo que se viene ejerciendo en estos momentos desde 2018 para acá ha sido manchado con los visos de ilegalidad por esas arbitrariedades antes descritas. Si eso es así, es natural que la Venezuela alternativa pida el pronunciamiento del pueblo, pida la consulta, pida una elección cuanto antes. Pero la única manera de hacerlo es que tenga una agenda de ideas que apasione y sobre todo piel, una cara visible, legitimada, con un liderazgo que sea producto de una consulta generalizada, un liderazgo legitimado. Por ello, las primarias resultan imprescindibles tanto por el hecho de legitimación del liderazgo como por el hecho profiláctico frente a la variedad de candidatos y la no existencia de una segunda vuelta. Ahora, estas elecciones primarias deben ser realizadas cuanto antes porque toma protagonismo la Venezuela alternativa y desplaza del imaginario colectivo al grupo atrincherado en Miraflores, que además nada menos que administra la chequera petrolera, administra las tasas, los impuestos de toda la estructura económica, nada menos que administra puertos y aeropuertos, ascensos militares y el uso de las armas de todos los cuarteles. Y todo eso con un origen dudoso, habida cuenta de los 3 zarpazos que de forma salvaje alteraron el proceso electoral constitucional que debió celebrarse en el 2018. Narrativa y argumentación que, por cierto, esgrime buena parte de la oposición a ese grupo. No puede entonces venir ahora a señalarse que las elecciones son en el 2024 y por tanto hay que esperar. Ese discurso, ese argumento, le viene bien al grupo que está encerrado en Miraflores. Es ese grupo el que necesita señalar tal argumento. Pero la Venezuela alternativa no. La Venezuela alternativa debe prepararse para unas elecciones, debe legitimar su liderazgo, debe escoger un candidato presidencial unitario y un equipo de acompañamiento que pueden surgir precisamente de todos aquellos que participen en las elecciones primarias y saquen una buena votación. Y rápidamente construir la narrativa o impulsar una narrativa que ya está en el ambiente de generar la consulta popular, que el pueblo hable, que el pueblo se manifieste, que el pueblo se exprese, porque el pueblo es el soberano, es el verdadero poder, de acuerdo al propio discurso génesis del movimiento chavista que escribió el señor y expresidente de la República, Hugo Chávez Frías. Por tanto, las primarias deben celebrarse cuanto antes. Que determinado candidato no le interesa todavía, que quisiera que fuera lo más cercano al 2024. Es natural que hayan distintos puntos de vista,
pero debe ejercerse la alta política y ver qué es lo que más interesa. No, pero es que las elecciones van a ser en el 2024. Sí, lo van a hacer en el 2024 si se permite que la inercia vaya transcurriendo el camino del tiempo y se llegue hasta allá. Pero pudiera ser en cualquier otra fecha. Baste que el pueblo así lo exija. ¿Y cómo lo exige el pueblo? Con una manifestación masiva, expresa. Siempre, siempre, siempre el esquema pacífico. Siempre, siempre, siempre el esquema electoral, que es el que más daño le hace a los grupos arbitrarios. Los grupos sectarios, arbitrarios, les encanta una amenaza de invasión y esas cosas. Pero una elección con candidato alternativo unitario sí que los mete en problema, como lo advirtió en su momento, dicho sea de paso, en fecha reciente, el señor ex embajador de Chávez en Brasil y en México, Vladimir Villegas. Por tanto, no se puede hacer unas primarias hechas a la medida de cada uno de los candidatos. Debe congeniarse, debe convalidarse o generarse una coincidencia en torno a una metodología y que todo el mundo firme ese acuerdo y a consulta, a que el pueblo se exprese. Cuando surja un nuevo candidato, o en todo caso un candidato alternativo unitario y una nueva dirección política legitimada, va a cambiar el ambiente, el panorama político, la agenda, el discurso, la narrativa, los mensajes, el clima emocional en el espacio social del país. Si se le permite, el grupo atrincherado en Miraflores, Fuerte Tiuna, juega al tiempo a irse consolidando y generando un imaginario colectivo de tranquilidad, de que todo está normal e incluso mejoró de acuerdo a su narrativa y a su discurso. Las primarias en Venezuela, no cabe duda, para beneficio de la Venezuela alternativa, deben realizarse cuanto antes. Y luego, ese candidato, ese nuevo liderazgo legitimado en la calle, expresando solidaridad con la población en todas sus quejas y requerimientos de mejores servicios públicos, quejas y requerimientos en mejorar el salario depauperado, en mejorar la economía y sobre todo en atención a la seguridad, la salud y la alimentación. Y exigiendo además que se respete la voz de los venezolanos que se encuentran en el exterior y su voto se permita contabilizar en las elecciones nacionales, entendiendo que el ente electoral no está para obstruir o complicar la manifestación de los ciudadanos, sino para facilitarla. Por eso ese nuevo liderazgo político de la Venezuela alternativa debe bregar plenamente, con apoyo nacional e internacional y en las calles, el respeto a la voz y a la votación de todos los venezolanos, estén dentro o fuera del territorio de ese país. Esto fue Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe, porque nada humano es ajeno.